Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que, la verdad, parece sacada del guión de un drama médico. Totalmente. Tenemos un paciente que se enfrenta a 3 crisis, a la vez. Una infección gravísima en el abdomen, Uf, un desequilibrio químico que amenaza directamente al cerebro y, además, un cuerpo que simplemente no consigue nutrirse. Parece un caos absoluto. y lo es. Pero lo que resulta fascinante, y es la idea central de todo el material que tenemos, es que no son tres problemas distintos. ¿Ah, no? ¿No? Es un efecto dominó. Es la historia de cómo la falla de una única pieza clave, el hígado, convierte al cuerpo humano en un ecosistema increíblemente frágil. ¿Un ecosistema? Sí, que empieza a colapsar en cadena. Me gusta esa idea. Un ecosistema. No solo un órgano que falla, sino que todo el entorno se desmorona. Exacto. Piensa que el hígado es como el río que da vida a todo un valle. Si ese río se contamina, los peces, que serían las complicaciones como la infección, empiezan a morir. Claro. Las plantas en la orilla, que serían otros órganos como los riñones o el cerebro, se marchitan. No puedes intentar salvar a los peces sin limpiar el río. Ni salvar las plantas sin pensar en los peces. Justo. Todo está conectado. Entendido. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Desglosar este escenario clínico tan complejo para atar cabos y entender esas conexiones. Ujú. Ver cómo la infección, el equilibrio de agua y sal y la nutrición no son batallas separadas, sino frentes de una misma guerra. Desde luego. Empecemos por la primera ficha del dominó. Esa infección, la peritonitis bacteriana espontánea. El nombre ya me genera una duda. A ver. Peritonitis es una infección abdominal, pero espontánea. Aparece de la nada, por arte de magia. Es la pregunta clave, porque el nombre lleva a confusión, no es magia. Se le llama espontánea para diferenciarla de las que son más, digamos, conocidas. ¿Como una apendicitis que se perfora o algo así? Exacto, como cuando se perfora el apéndice y el contenido intestinal se derrama y causa una infección. Aquí no hay una herida, no hay un agujero. Nace desde dentro. La infección nace desde dentro en el propio líquido que se acumula en el abdomen de los pacientes con enfermedad hepática grave, una condición que se llama ascitis. Vale, entonces el campo de batalla es ese líquido acumulado. Justo. Y lo alarmante, que el documento lo subraya, es que no es un evento raro. Afecta a casi un tercio de los pacientes que tienen ascitis. Un tercio. Un tercio. Es una complicación muy frecuente y muy peligrosa. Un tercio es una barbaridad. Pero sigo con la duda principal. Si no hay herida, ¿de dónde salen las bacterias? ¿Cómo llegan a ese líquido para liarla así? Ahí está el meollo de la cuestión. Se produce lo que los médicos llaman una tormenta perfecta. Suena mal. Y lo es. Falla un sistema de seguridad, luego otro y luego otro. Podemos imaginar el intestino como si fuera, no sé, un club nocturno muy concurrido. De acuerdo, te sigo. Un club nocturno. El primer fallo. Hay demasiada gente dentro, más de la cuenta. Las bacterias han crecido en exceso, lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano. Vale. Segundo fallo. La seguridad en la puerta, que normalmente es súper estricta, se ha relajado. La barrera intestinal, la pared que separa el intestino del resto del cuerpo, se vuelve permeable. Como si los porteros se hubieran ido a tomar un café. Eso es, dejando la puerta de atrás abierta de par en par. Y el tercer fallo es la consecuencia lógica. Que se cuela la gente. La gente, o sea, las bacterias, empiezan a colarse por esa puerta trasera. Atraviesan esa barrera intestinal debilitada. A eso se le llama translocación bacteriana. Y viajan. Viajan por el sistema linfático y acaban en un sitio donde no deberían estar. En el líquido del abdomen, en la ascitis. Exactamente. Y ese líquido es el paraíso para ellas. Es un ambiente cálido, sin defensas, lleno de nutrientes. El escondite perfecto. El escondite perfecto para montar una fiesta y multiplicarse sin ningún control. Esa fiesta es la peritonitis. Vaya. La analogía del club es buenísima. O sea que el problema no es que las bacterias sean malas de por sí, porque muchas viven en el intestino normalmente. Claro. El problema es que el sistema de seguridad del cuerpo ha fallado y se han colado en la zona VIP, donde no deberían estar y causan un desastre. Has captado la idea a la perfección. Por eso el tratamiento tiene que ser una operación en dos frentes. No basta con mandar a la policía para que disuelva la fiesta. Tienes que arreglar la seguridad del local. Eso es, para que no se cuele nadie más. Claro, lo primero que uno piensa es, si hay una infección se necesitan antibióticos. Y entiendo que eso es urgente, ¿no?
Es una carrera contra el tiempo. Apenas se sospecha, se toma una muestra de ese líquido para analizarla, pero no se esperan los resultados. ¿Se empieza ya? Se empieza con antibióticos de amplio espectro inmediatamente. Cada hora cuenta. Pero ese es solo el primer frente de batalla. ¿Y el segundo? El segundo es crucial, porque tratar la infección sin controlar el ambiente donde crece es como intentar secar el suelo con una fregona mientras una tubería rota sigue echando agua. Es una tarea inútil. Completamente. Tienes que cerrar la llave de paso. Entendido. Entonces, no basta con los antibióticos. ¿Cómo se ataca ese ambiente? ¿Cómo se drena el pantano, por así decirlo? Pues ahí es donde entran en juego dos herramientas clave. La primera es muy directa, cortar el suministro de sal. Se impone una restricción de sodio muy estricta, a menos de 2.000 miligramos al día. ¿Y por qué la obsesión con la sal? Porque en nuestro cuerpo la sal es como un imán para el agua. El agua siempre la sigue. Ah, Si comes mucha sal, tu cuerpo retiene líquido para diluirla. Al cortar drásticamente la sal, le quitas al cuerpo el principal motivo por el que está acumulando agua. Le quitas el imán. ya veo. ¿Y la segunda herramienta? La segunda son los diuréticos. Son fármacos que le dan una orden muy clara a los riñones. Una orden de pónganse a trabajar. Básicamente, les dicen, tenemos una inundación. Abran las compuertas y eliminen todo este líquido extra por la orina. Y háganlo ya. O sea, por un lado, antibióticos para las bacterias y por otro, secar el terreno. Exacto. Secar el terreno donde se esconden y prosperan. Espera, eso... A ver, jugar de una forma tan agresiva con el balance de agua y sal del cuerpo suena increíblemente delicado. Lo es. Es como caminar por la cuerda floja. ¿Qué pasa si te vas para el otro lado? ¿Cuál es el riesgo? Que elimines demasiado líquido y el paciente se deshidrate. Parece lo lógico. Sería lo lógico. Pero aquí es donde la medicina se vuelve paradójica y realmente compleja. A veces, al forzar tanto la máquina, el sistema se descompensa de una manera totalmente inesperada. ¿Cómo? Llegas a una situación en la que el paciente sigue visiblemente hinchado, lleno de líquido, pero cuando miras los análisis de sangre, salta una alarma roja. El nivel de sodio está por los suelos. Un momento. ¿Me estás diciendo que el cuerpo está ahogado en agua, pero los análisis dicen que le falta sal? ¿Cómo es posible? Esa es la paradoja. Se llama hiponatremia dilucional. Y la trampa está en el nombre. Dilucional. Dilucional. El problema real no es que falte sal, es que sobra agua. Hay tanta agua libre en el sistema que la sal que queda está completamente diluida. ¿Como un refresco aguado? Es la analogía perfecta. Imagina que tienes un refresco y le echas 3 litros de agua. El azúcar sigue ahí, pero ya no sabe a nada. ¡Wow! Para un poco. Entonces, si te entiendo bien, el tratamiento para una persona que está literalmente ahogándose en su propio líquido y cuyos análisis dicen que le falta sal, ¿es darle menos agua? Exacto. Eso va en contra de toda intuición. Es totalmente antiintuitivo y por eso es una de las situaciones clínicas más difíciles de manejar. Pero tu razonamiento es perfecto. A ver, Siguiendo tu analogía, no arreglas el refresco aguado echándole más azúcar, sino quitando el exceso de agua para que el sabor se vuelva a concentrar. ya veo. Es la única forma. Aquí es exactamente igual. La única manera de que el nivel de sodio en sangre suba es eliminando el agua que lo está diluyendo. Por eso se toma una medida drástica. ¿Cómo de drástica? ¿Cómo se le explica a una persona que probablemente tiene una sed terrible que no puede beber? Es un desafío enorme para todos. La medida es radical. Se restringe la ingesta total de líquidos a una cantidad minúscula entre 750 y 1.000 mililitros al día. 1 litro. Sí, Para todo el día. Incluyendo sopas, infusiones, todo. todo. Esos son apenas 3 o 4 vasos. Es poquísimo. Es muy poco. Por eso la estrategia que se describe es medirlo todo con precisión milimétrica y repartir esa pequeña cantidad en 4, 5 o 6 tomas a lo largo del día. Pequeños sorbos. Sí, para que la sensación de sed sea un poco más manejable. Es una medida desesperada para una situación desesperada. De acuerdo. Tenemos la infección que se combate secando el terreno. Eso puede llevar a una crisis donde la solución, paradójicamente, es restringir el agua. Con este caos de líquidos y sales, me pregunto, ¿cómo alimentas a alguien en medio de todo esto? Esa es la tercera ficha del dominó, y es igual de compleja. La nutrición deja de ser simplemente dar de comer.
Se convierte en otra cosa. Se convierte en una herramienta de ingeniería de alta precisión. Si el paciente está demasiado débil para comer, se le alimenta por una sonda nasogástrica, pero no le puedes dar un batido cualquiera. La fórmula tiene que estar diseñada a medida. A medida, para no empeorar los otros 2 incendios que ya tienes activos. Dame un ejemplo concreto. ¿Cómo se relaciona la nutrición con el problema del sodio bajo que acabamos de ver? Perfecto. Imagina al paciente con hiponatremia dilucional al que le estamos restringiendo los líquidos a 1 litro al día. Si le damos una fórmula nutricional estándar, que en su mayoría es agua, Estás saboteando tu propio plan. exacto, con la mano derecha intentas arreglarlo y con la izquierda lo estropeas. ¿Y entonces? Para evitar eso, se usan fórmulas especiales de alta densidad calórica. Alta densidad. Algo así como la comida de los astronautas. Es la analogía perfecta. Menos volumen, pero muchísima más energía. La fórmula está súper concentrada. Con muy poco líquido le estás dando un montón de calorías y nutrientes. Nutres sin ahogar. Justo. Nutres sin agravar la elución del sodio. Es pura ingeniería nutricional. Tiene todo el sentido. Y veo que se mencionan otras adaptaciones, por ejemplo, para un problema llamado esteatorrea, que es cuando no se absorben bien las grasas, ¿verdad? Correcto. Otro problema muy común. Su sistema digestivo está tan afectado que no puede procesar las grasas normales. ¿Sería contraproducente? Sería como intentar echarle diésel a un motor de gasolina. No funciona y causa más problemas. Para solucionarlo, las fórmulas contienen un tipo especial de grasa, los triglicéridos de cadena media, o TCM, ¿Y qué tienen de especial? que son como una gasolina de alto octanaje. Se absorben de forma mucho más directa y sencilla. No necesitan el complejo proceso digestivo que requieren las grasas normales. Garantizas que la energía llega. Te aseguras de que la energía vital que le estás dando llega a su destino y no se desperdicia. Esto me lleva a una pregunta. Si hay componentes que se añaden para ayudar, como estas grasas, me imagino que hay otros que se deben evitar a toda costa. Desde luego. Me ha llamado la atención que el material advierte contra un suplemento que yo siempre he oído que es beneficioso, la glutamina. Se usa para recuperación muscular, salud intestinal. ¿Por qué aquí sería como echarle leña al fuego? Esa es una observación clave y uno de los peligros ocultos más importantes de este escenario. La respuesta, de nuevo, está en el gran director de orquesta que está fallando, el hígado. Siempre volvemos a él. Siempre. La glutamina, cuando nuestro cuerpo la metaboliza, produce un residuo. Ese residuo es el amonio. Y el amonio es una toxina muy potente para el cerebro. Una neurotoxina. En una persona sana no hay problema. El hígado es como una planta de tratamiento de residuos ultra eficiente. Coge el amonio, lo neutraliza. Lo neutraliza convirtiéndolo en urea y lo manda a los riñones para que lo eliminen. Fin del problema. Pero en un paciente con el hígado destrozado, esa planta de tratamiento está cerrada, en huelga indefinida. Entonces, si le das glutamina, estás generando más y más amonio. Y el cuerpo no tiene ninguna forma de deshacerse de él. Exacto. Es como si en una ciudad con el sistema de recogida de basura en huelga te pusieras a generar más y más bolsas de basura. Un caos. El amonio se empieza a acumular en la sangre, viaja libremente hasta el cerebro y provoca una catástrofe llamada encefalopatía hepática. Qué fuerte. Es una disfunción cerebral gravísima. Puede empezar con confusión y desorientación y acabar en un coma profundo. Por eso la prohibición es absoluta, nada de glutamina. El riesgo es demasiado alto. Es un ejemplo perfecto de cómo un tratamiento no es bueno o malo en abstracto, sino que depende totalmente del contexto. Y me parece interesante el baño de realidad que se añade al final. ¿A qué te refieres? Cuando se menciona que otros suplementos que podrían ser útiles, como los aminoácidos de cadena ramificada, simplemente no están disponibles en Argentina. No solo es lo que dice la ciencia, sino lo que tienes a tu alcance. Es una lección de humildad y pragmatismo constante para los médicos. Tienes que adaptarte y trabajar con las herramientas que tienes en la caja, no con las que te gustaría tener. Para ir cerrando, el panorama que hemos pintado es increíblemente complejo. Empezamos con unas bacterias que se fugan, lo que nos llevó a un peligroso juego de equilibrio con el agua. Y terminamos diseñando una nutrición a medida para no empeorar todo lo demás. Sí, y creo que la gran lección es esa. No son problemas aislados, sino un solo ecosistema que se ha derrumbado. El desafío no es tratar los síntomas por separado, es entender esa profunda interconexión. Dirigir una orquesta en la que un solo instrumento desafinado pueda arruinar toda la sinfonía. Es una imagen muy potente.
Y me lleva a una reflexión final. Todo lo que hemos discutido hoy es sobre cómo manejar estas crisis una vez que ya han estallado. Es el trabajo de los bomberos. Exacto. Corriendo por toda la casa e intentando apagar fuegos que aparecen en distintas habitaciones. Estamos hablando de gestión de daños. Totalmente. Entonces la pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría si la investigación futura se centrara no tanto en ser mejores bomberos, sino en la causa raíz? En la prevención. En reforzar esa pared del intestino para que las bacterias nunca se escapen en primer lugar. Dejar de ser expertos en apagar incendios, para convertirnos en arquitectos que diseñan un sistema a prueba de fuego desde el principio. Justo. Se trataría de prevenir que caiga la primera ficha del dominó, en lugar de ser cada vez más hábiles en intentar frenar la avalancha una vez que ha empezado. Una idea para reflexionar.